Episodio número 4 con el Dr. Carlos Alberto Zapata. Hola a todos, soy Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com y quiero darles la bienvenida a mi programa Archivística a otro nivel. Este será un podcast en el que te compartiré mi conocimiento y experiencia e iremos entrevistando a distintas figuras que han logrado el éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que te servirán como guía u orientación para alcanzar tus metas. Además, trataremos temas relacionados con la archivística, la gestión documental, la tecnología, el liderazgo y otros temas afines que potencien la archivística a otro nivel. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Te habla Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com. Esta semana tenemos con nosotros al doctor Carlos Alberto Zapata Cárdenas, quien es bibliotecólogo y archivista. Él es especialista en gestión gerencial de la Universidad Central, es máster en docencia universitaria, máster en documentación digital de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. También es diplomado en estudios avanzados de la Universidad de Salamanca, en donde actualmente está adelantando estudios de doctorado. El Dr. Zapata es profesor universitario en el campo de la bibliotecología y la archivística. También es conferencista nacional e internacional. Sus conferencias se han escuchado en países como Colombia, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Perú, Costa Rica, México, entre otros países. Fue socio fundador de la Sociedad Colombiana de Archivistas, de la cual fue su presidente en 2 ocasiones. El Dr. Zapata tiene más de 30 años de experiencia en el sector de las bibliotecas, archivos y de la gestión de la información. Uno de los cargos más importantes que ha ocupado ha sido ser el director del Archivo General de la Nación en Colombia. Actualmente, el Dr. Carlos Alberto Zapata ocupa el cargo de asesor en el Departamento de Gestión Documental del Banco de la República de Colombia. En esta entrevista vamos a hablar con él sobre la Ley 1409 del 2010 que reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, y también hablaremos sobre los motivos por los cuales deberíamos seguir avanzando en nuestros niveles de formación. Si te preguntas cuál es la diferencia entre los distintos niveles de formación de la archivística y si vale la pena seguir avanzando en nuestros estudios archivísticos, te recomiendo seguir escuchando este podcast porque el Dr. Carlos Zapata nos da unas interesantes respuestas. Ahora sí, vamos a la entrevista. Hola, doctor Carlos, ¿cómo está? Buenos días, Edwin, ¿cómo le va? Excelente, doctor, muy contento y la verdad muy emocionado de tenerlo como entrevistado en otro episodio más de mi programa Archivística a otro nivel, donde vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante para la archivística en Colombia y para los que nos escuchan que son de otro país, pues para que también puedan tener una información muy clara y que también les sirva como base de la importancia de contar con una ley que reglamente nuestro ejercicio profesional. Bueno, doctor, entonces nos gustaría que primero empezáramos contándonos cuál es su historia. Hombre, pues para hacerla corta, lo que yo diría es que yo soy un archivista por herencia, por formación y por convicción. Por herencia, mi padre fue el creador de la Facultad de Bibliotecología Archivística de la Universidad de La Salle, y entonces a él se le debe que la profesión haya entrado en el ámbito universitario en nuestro país, y de ahí que le hayan denominado el padre de la archivística colombiana. Y obviamente al ser hijo de este personaje tan importante de la profesión en nuestro país, pues es inevitable que uno reciba un contagio de su vida y de su convicción y de su mística y amor por esta profesión. De formación, pues evidentemente porque decidí estudiar la carrera en la Universidad de La Salle. Ahí me hice como profesional, y por convicción, definitivamente porque ya esto se convirtió no solamente en una profesión para ejercer, sino en mi pasión y en mi modo de vida. Yo veo la vida a través de los archivos y a través de los documentos. Me resulta muy difícil no hacerlo cada vez que yo estoy viendo un programa de televisión, una serie, una película, leyendo un libro, un artículo
o escuchando noticias o escucho sobre cualquier tema emergente, independientemente de cuál sea, tengo ya el vicio, diría yo, de conectar eso con mi área de trabajo, con mi profesión. Y bueno, ese soy yo, profesor universitario desde hace más de 25 años, conferencista, he participado en eventos internacionales en muchísimos países, he escrito innumerables artículos, he participado en la publicación de libros, y bueno, la archivística es hoy en día la razón de ser de mi vida profesional y creo que pues, lo seguirá haciendo, así como lo fue para mi padre hasta el final de sus días, o en este caso hasta el final de los míos. Sí, doctor Zapata, eso es un dato muy importante, ¿cierto? Sabemos lo trascendental que fue el aporte que hizo el doctor León Jaime Zapata, todo lo que entregó a la archivística, el desarrollo que generó, y bueno, y el legado continúa con su hijo, y eso es algo muy importante para nosotros y para la archivística en Colombia y para la archivística, podríamos decir, también mundial, porque desde cualquier lugar podemos estar aportando al desarrollo. Sí, además te quería decir que en mi familia, no solamente mi padre, tengo un hermano también bibliotecólogo y archivista, tengo una cuñada, un sobrino y 4 primos. Ay, no. Es una familia archivista, eso está muy bien. Pues sí, definitivamente sí. Doctor, quería también que nos pudiera contar un poco sobre su paso como director del Archivo General de la Nación en Colombia. Hombre, yo creo que para mí esa fue la etapa más maravillosa de mi vida profesional. A pesar de todo el desarrollo que me ha acompañado desde que inicié la profesión hasta hoy y de los cargos que he ocupado en el Banco de la República principalmente, las direcciones de posgrados que tuve en la Universidad Javeriana y en la Universidad de La Salle. El haber llegado al Archivo General de la Nación fue una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida y creo que le puede pasar a cualquier archivista. Con la ventaja de que en mi caso particular, aunque esto lo suelen decir todos los que llegan a los cargos públicos, que es por meritocracia, en el mío yo puedo decir que era mi tercer intento. El primer intento también había quedado preseleccionado, pero en ese caso, en ese momento se definió más políticamente, a pesar de, digamos que dentro de la terna de la cual seleccionaba el presidente de la República. En el segundo, cuando me pidieron la hoja de vida, pues desafortunadamente ya el cargo estaba decidido, entonces fue simplemente como por incluirla. Y en el tercero, nuevamente, cuando me invitan al concurso, yo sentí que ese ya era el momento, que Dios me había hecho esperar unos años y que el momento había llegado completamente. Me presento al concurso, bueno, me gano el concurso de méritos. Se presentaron personas, digamos, muy relevantes no solamente de la profesión, sino de otras áreas del conocimiento, abogados, historiadores, personas muy reconocidas. Y cualquiera de ellas seguramente hubiera hecho un excelente trabajo de haber sido seleccionada, pero me correspondió a mí. Entonces, ese paso fue importante por 2 razones. La primera, porque llegó en un momento en el que el archivo estaba en un proceso que podríamos decir de transición, había situaciones que lo estaban afectando negativamente. Y segundo, porque había también un ambiente muy favorable para hacer cosas con el apoyo del gobierno nacional. Una de las cosas que más me impactó es que cuando yo llego a la entidad, encuentro que desde la misma Presidencia de la República, desde el Ministerio de Cultura y desde otros organismos del Estado que habían interactuado con el Archivo General de la Nación en el pasado, había un enorme interés porque el archivo se vinculara a una serie de iniciativas que venían y que a pesar de que lo habían invitado en el pasado no se habían logrado. Entonces encontré un clima muy favorable, con un personal altamente calificado al interior del archivo, que conocía muy bien esta entidad, que como todos sabemos fue creada en 1868 y transformada en el Archivo General de la Nación en 1989.
Muchos de los empleados venían del antiguo Archivo Nacional, eran personas expertas en sus áreas de conocimiento. Y bueno, todos me recibieron muy bien, afortunadamente, desde la profesión hasta los otros sectores relacionados con el Archivo General de la Nación, por supuesto, la comunidad archivística en general, los historiadores. Fue una época fabulosa, además porque pude desarrollar lo que desde la profesión me venía preparando para hacer cuando llegara al cargo. Un poco inmodestamente, si me lo permite, yo puedo decir que me formé para ese cargo, sabía que algún día iba a llegar y estaba preparándome para el momento en el que ese momento se diera. Así de que no me quedó difícil empezar a ejecutar cosas, primero porque encontré un trabajo adelantado por los directores anteriores, retomamos parte de los planes que ellos tenían. En algunos casos les hicimos unas modificaciones, pero en general hay que decir que todos los directores hicieron aportes importantes. El que más, pues por supuesto, el doctor Jorge Palacios Preciado, cuyo nombre seguirá inscrito en la historia de los archivos del país. Y lo que, digamos, más puedo sentir satisfacción es que logramos desarrollar la entidad, la logramos posicionar, se logró modernizar en sus diferentes niveles, logramos modernizar la política archivística, logramos ampliar estratégicamente el campo de acción del Archivo General de la Nación y con ello el campo de acción de los archivos y de los profesionales en archivística. Ya no se hablaba únicamente del archivo histórico, ya no se hablaba únicamente de los fondos antiguos, se comenzó a hablar de documento electrónico, se comenzó a hablar de preservación digital, se comenzó a hablar de la importancia de la gestión documental en la transformación del Estado, en el gobierno electrónico, en la planeación, en la atención al ciudadano. Es decir, logramos vincular la gestión documental con muchos de los ámbitos de actuación del Estado. Tuve la fortuna de poderme reunir con personas claves que contribuyeron a que esto fuera posible y por eso muchas de las normas que sucedieron a las que se fueron expidiendo en el Archivo General de la Nación aparecen ya enunciados importantes sobre la gestión documental. Si uno mira el gobierno en línea, las nuevas versiones del gobierno en línea ya incluyen la gestión documental como un elemento sustantivo y además es fundante. Desde la función pública con el modelo integrado de planeación y gestión, desde la Secretaría de Presidencia de Transparencia de la Presidencia de la República con la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, desde la Procuraduría General de la Nación con el Índice de Gobierno Abierto, desde el Departamento Nacional de Planeación con el tema de atención al ciudadano, rendición de cuentas. O sea, logramos ensamblar y articular la gestión documental y archivística con los elementos sustanciales de nuestra democracia y de nuestro Estado. Ese, digamos, es mi gran satisfacción. Quedaron tareas por hacer, sí, definitivamente. No, en esos 4 años no alcancé a desarrollarlas todas. Tuve que regresar muy a mi pesar porque la autorización que me había dado el Banco de la República se había vencido y pues tenía 2 alternativas, ambas muy difíciles de tomar, y bueno, decido regresar a mi cargo en el banco para continuar trabajando en un proyecto que en ese momento estaba iniciándose, que tenía que ver con el desarrollo de un proyecto de documento electrónico. Entonces, aunque había sido ratificado por el gobierno nacional en el cargo, y seguramente puedo decir que hoy estaría desempeñando el mismo cargo, pues la decisión fue muy difícil, fue una decisión que la pensé durante varios meses, y finalmente pues me devolví. Quedaron esas cosas pendientes que no alcanzamos a desarrollar. Algunos de mis antiguos colaboradores han continuado con la tarea, otros de pronto con una visión diferente están haciendo cosas distintas, pero bueno. Así que para mí, resumiendo, fueron los 4 años más felices de mi actividad profesional, sin desconocer los otros 28 años que llevo de ejercicio profesional. Sí, doctor Zapata, yo diría que
que ser director del Archivo General de la Nación, no sé si podríamos definirlo como el logro máximo, pero sí es algo muy importante, porque siendo la entidad que regula y siendo la entidad que se encarga de todo el tema de las políticas archivísticas en un país, podríamos decirlo de cierta manera, asemejarlo con ser el presidente, ¿cierto? Con ser el presidente de un país. Sí. Entonces, y efectivamente, ser director del Archivo General de la Nación para un archivista es la posición más importante que se puede ocupar, como lo puede ser para un bibliotecólogo, la dirección de la Biblioteca Nacional, o tal vez la dirección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que son las dos bibliotecas más importantes de nuestro país. Y llegar allá se necesita mucho bagaje, mucha experiencia, mucho conocimiento, y tomar las oportunidades, y por lo que veo usted es persona de tomar decisiones importantes y saber cuál es la decisión que más puede convenir, porque es eso, es difícil. Una propuesta como ser el director del Archivo General de la Nación es algo muy importante y es algo que va a quedar en el legado, también personal como un legado familiar, porque eso continúa. Doctor, a raíz de eso también se puede ver, yo también he podido presenciar. Antes, qué pena que te interrumpa, yo quisiera decir algo más, la gestión no fue una gestión que se hizo de manera solitaria, ¿no? Uh-huh. Es decir, no solamente me apoyaron funcionarios del Archivo General de la Nación y personas desde afuera, sino que quiero decir que durante mi gestión me acompañaron muchos archivistas que aceptaron el reto, que estuvieron esos 4 años, algunos, otros un poco menos, pero que estuvieron dando su conocimiento profesional en beneficio de la archivística nacional. Sin el apoyo de todas las personas que estuvieron conmigo, los resultados no se habrían logrado. Yo tengo una deuda de gratitud con todos ellos y pues aprovecho la entrevista para expresarla explícitamente y abiertamente, porque sin el trabajo de muchas personas, no solamente técnicas y profesionales en nuestro campo, sino de otras áreas del conocimiento que estuvieron trabajando conmigo, incluyendo los funcionarios de la AGN, los resultados no habrían sido los satisfactorios que finalmente resultaron ser. Sí, doctor, e incluso cuando uno entra a la página web de la AGN, uno busca las publicaciones y desde el solo hecho de ver esas publicaciones uno nota un cambio. Hoy en día se nota un cambio con las publicaciones que tiene la AGN con el tema de gobierno electrónico, documento electrónico, archivamiento web, archivamiento de medios sociales, que cuando uno menciona esa palabra, cuando uno menciona ese concepto, eso que tiene que ver con archivística, le dicen a uno los que no tienen el conocimiento o no están preparados en nuestra profesión. Y como una anécdota también, yo tengo una compañera, una amiga, una muy buena amiga que tiene una foto y ella la guarda como un tesoro. Para ella dice que esa foto es muy importante. Cuando una vez usted vino a Medellín, creo que es un tema del Sistema Nacional de Archivos, y ella se tomó la foto con usted, y cuando yo le conté que íbamos a hacer esta entrevista, ella dijo, no, yo tengo esa foto guardada con el doctor Carlos Alberto Zapata. Entonces eso es un tema muy importante que también le da a uno la archivística. Y ella tiene su foto, y la tiene guardada, y la tendrá conservada por siglos de los siglos seguramente. Doctor, qué bonito. Continuando con el tema, entonces quisiera saber qué países son referentes en archivística en Latinoamérica. El desarrollo de la archivística en América Latina tuvo sus orígenes principalmente en la Escuela de Córdoba, en Argentina, a través de el extraordinario trabajo realizado por la visión que tenía el profesor Aurelio Tanodi en la Universidad de Córdoba. Él es pues el padre de la archivística latinoamericana, indudablemente. Cuando uno lee los trabajos del profesor Tanodi, encuentra que hay una esencia epistemológica, hay una filosofía sobre lo que los archivos representan para una sociedad. Ahí están los orígenes de lo que nuestra profesión es en nuestros países. Durante muchos años el trabajo de la Escuela de Córdoba fue fundamental, al punto que posteriormente, con el apoyo de la OEA, cuando se crea el Centro Interamericano de Formación de Archiveros o Desarrollo de Archivos, comienzan a formarse archivistas de otras latitudes, entendiendo que solamente en Colombia en ese momento y en Brasil había, bueno, obviamente Argentina, por la universidad, formación en archivística, y en el resto de los países la formación era
inexistente. Entonces comienzan a viajar representantes de otros países a formarse. Era un curso de un año, prácticamente era una especialización de nivel posgradual. Estudiaron con excelentes maestros de estas materias, y cuando empiezan a regresar ellos a sus países, después de hacer después de terminar sus becas, comienzan a desarrollar un trabajo importante, en muchos casos desde archivos nacionales, en otros desde otro tipo de archivos, generalmente de carácter público, y en algunos también desde las universidades, porque algunos de los becarios eran profesores universitarios. Y esa semilla comenzó a esparcirse. Desde la Patagonia, y sí podemos decirlo literalmente, hasta México, incluyendo pues obviamente el trabajo que viene haciendo Brasil. Entonces, para mí Argentina es el origen. Mención especial merece, por supuesto, Brasil, que con su propia identidad archivística ha mantenido un nivel y un ritmo acelerado, pero su influencia sobre la archivística iberoamericana no ha sido tan grande. A pesar me imagino yo que es por el tema de la barrera idiomática principalmente, no obstante que el portugués es un idioma muy cercano al español y fácil de leer y a veces hasta fácil de entender. Yo creo que esa barrera no permitió que lo que se producía en Brasil, que se escribe bastante, no haya sido adoptado en los demás países de América Latina. Casi todo lo que nosotros empezamos a recibir en la década de los 80s venía de la Universidad de Córdoba, del Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos, y a través de los documentos que se publicaron por el Programa General de Información, los estudios RAMP, de los Record and Administration Management Program, y de otros textos que fueron traducidos del inglés al español, tanto en la Universidad de Córdoba como por la UNESCO. El otro país que yo creo que tiene un desarrollo importante y que contribuyó mucho a lo que fue el desarrollo de la archivística colombiana fue México, a través de un apoyo que se le prestó a Colombia en los primeros años de creado el Archivo General de la Nación. Ellos venían trabajando, aunque su orientación era muy hacia el lado de los archivos históricos. Con ellos empezamos, por la proximidad que tenían con los Estados Unidos, a recibir una mayor influencia relacionada con la gestión documental. Después podríamos decir que Costa Rica y Perú son dos países referentes. Costa Rica en Centroamérica, que también tiene un programa de formación de archivistas muy reconocido y digamos que ha tenido influencia no solamente en su región, sino en toda la América Latina. Y Perú, que fue sede junto con Costa Rica cuando se acaba el programa de la OEA y la financiación y los recursos de la OEA para seguir con la especialización de la Universidad de Córdoba, que era de un año. Entonces se pasa a cursos cortos, estancias cortas en Costa Rica y en Perú. Se distribuye entonces por razones de economía el curso de formación de archiveros en estos dos países, pero digamos ya con un menor impacto. En esa época también coincide un tema importante, y es que en España comienzan a abrirse becas para latinoamericanos que hacían estancias en Madrid relacionadas con archivos, lo cual también tuvo una influencia muy grande sobre la archivística latinoamericana. Pero aquí me quiero detener puntualmente para decir que por una situación inexplicable, y yo creo que los únicos que pueden encontrarle una justificación a esto son los archivistas de cada uno de los países que yo acabo de mencionar. Por una situación inexplicable, el desarrollo archivístico en Perú tuvo como una para. Costa Rica no, digamos, mantuvo su desarrollo, pero muy local a nivel de país. México también se detuvo completamente, no siguió desarrollando su componente archivístico como uno hubiera esperado.
pero tal vez lo que más sorprende es que Argentina, a pesar de la influencia de la Escuela de Córdoba y del profesor Tanodi, por circunstancias que, como digo, solamente los colegas nuestros en esos países tendrán la posibilidad de explicarlo, y ojalá se pudiera hacer a través de investigaciones, detuvieron su avance archivístico. No se continuó. Uno mira las normas expedidas en estos países durante más de 20 años y no encuentra que haya habido un desarrollo sostenido, a diferencia de lo que sucedió en Colombia, en donde 3 becarios de la Escuela de Córdoba, entre ellos mi padre, León Jaime Zapata García, Mariela Álvarez Rodríguez, una archivista pues, que yo creo que todo el país conoce también, y Miriam Mejía, que fue subdirectora de la Biblioteca Nacional y la fundadora del Sistema Nacional de Archivos, a quien tanto le debemos también, profesores de la Universidad de La Salle. Los 3 fueron becarios del programa de Córdoba y lograron incorporar todo lo aprendido a través de la formación. Yo creo que tal vez el éxito está ahí, en que desde la Universidad de La Salle se comenzó a ampliar el espectro de la gestión documental en Colombia. Y eso ayudó, evidentemente, a que en la medida en que fueron saliendo más egresados, que no eran suficientes para el mercado, los profesores de la Universidad de La Salle y los egresados de la Universidad de La Salle lograron ir teniendo un impacto sobre los temas más modernos para cada época de la archivística y de la gestión documental particularmente. Entonces aquí el componente de la formación fue la punta de lanza a través del cual se desarrolló la gestión documental. Y algo también relevante es que muchos de los archivistas egresados de la Universidad de La Salle en ese momento, después aparecen otros nombres y egresados de otras escuelas que también han tenido una influencia muy positiva en la archivística nacional, tuvimos la oportunidad de trabajar con el Archivo General de la Nación en sus años originarios, en sus primeros años. Núñez, que era el archivista de Conciencias, éramos parte como suplentes del Comité Técnico Asesor para la creación del Archivo General de la Nación. Tuvimos esa posibilidad de trabajar detrás de bambalinas porque había otras personas que asistían a esas reuniones en representación de sus entidades. Y nosotros técnicamente íbamos dando algunos apuntes. Julio Alberto Parra, que fue otra persona relevante, estaba en ese momento en Boyacá. También participó después de la creación del Archivo General de la Nación en los primeros comités técnicos, en la redacción. Nosotros contribuimos mucho a la redacción de la ley que crea el Archivo General de la Nación. De la Ley General de Archivos, no la que crea el Archivo General de la Nación, sino de la Ley General de Archivos. Participamos en los diferentes comités técnicos, en donde siempre había archivistas profesionales. O sea, siempre hubo archivistas profesionales en esos comités. A partir de ese momento, Colombia comienza un avance que no ha tenido, digamos, una para. Ha tenido momentos que podríamos decir cíclicos, momentos, digamos, muy, muy altos y después como que empieza a descender, pero otra vez vuelve y retoma el impulso. Y seguimos siendo un referente para América Latina, lo cual nos debe enorgullecer y nos da también una cuota de responsabilidad muy alta sobre lo que estamos haciendo. No significa que todo lo que hemos hecho pues haya sido perfecto o haya funcionado, pero en general nos miran desde otras latitudes, tanto en América Latina como fuera de ella. Yo tuve la oportunidad de conocer dos archivistas europeos cuando estuve en el 2014 en la reunión del Consejo Internacional de Archivos, de Inglaterra uno de ellos y de Australia el otro, y cuando directores de sus archivos nacionales, cuando empecé a conversar con ellos, me decían, pero yo reconociendo el avance de esos países, me decían, pero si es que Colombia es el referente de América Latina. Y a mí me sorprendió mucho que dos personas de países desarrollados también lo hubieran identificado.
Eso pues a uno le llena de orgullo y le pone una meta mucho más alta para mantener el nivel en el que estamos. Así que esos 5 países tienen mucho que ver con el desarrollo latinoamericano. Argentina, Perú, Costa Rica, México, Brasil y nosotros en este momento que seguimos manteniendo ese nivel de liderazgo junto con Brasil, que insisto, tal vez por ser un país tan grande y por la situación idiomática, pues no ha logrado la influencia que se estaba esperando. Yo veo con muy buenos ojos lo que está pasando ahora en México. Creo que México, no solamente porque ahora tiene la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Archivos, sino porque empiezan a pensar muy seriamente en el desarrollo archivístico de su país a través de sus leyes de archivos, unas recientemente expedidas y otras en proceso de expedición. El hecho de que vayan a hacer la reunión del Consejo Internacional de Archivo en México les va a dar un impulso y hacia México vamos a tener que también estar pensando porque van a competir con nosotros, van a competir con nosotros y en ese caso los colombianos tenemos que prepararnos muy bien para lograr mantenernos en la posición en la que estamos. Sí, doctor Zapata, eso es muy interesante. Incluso gracias a mi blog, pues he tenido la oportunidad de tener contacto con personas que se desenvuelven en el tema de los archivos de otros países y ellos siempre toman como referencia a Colombia. Ellos siempre me dicen, no, pues que Colombia está muy avanzado, si Colombia ya tiene esto, si Colombia tiene esto, mi país todavía no. Algunos países, incluso tuve un contacto con una persona de Bolivia, quien me dijo que allá todavía no estaba como la carrera profesional de archivista, que se veía más como una mención, como una especie de especialización. Entonces sí, he recibido muchos comentarios, porque mi tendencia en el blog es cuando va a tomar una referencia de otro, digamos, de una referencia externa, siempre es basarme en lo que ha hecho el AGN, porque es una forma de demostrar que nosotros desde acá, pues tenemos un desarrollo, ¿cierto? Y es eso ha servido mucho y muchos comentarios, bastantes, y a uno como lo dice doctor, a uno lo enorgullece ese tema, saber que uno está en un país donde el tema de la gestión documental y la archivística, pues de cierta forma es pionero, no, perdón, es referente, está tomando en este momento la posición de liderazgo. Y eso es algo pues que nos tiene que motivar a todos los que estamos ejerciendo esta profesión, y es que no solamente es depender, también tenerlo presente, no solo es depender de lo que puedan hacer por mí, un ejemplo, el Archivo General de la Nación, sino que también es cómo nosotros podemos aportar. Terminando pues como con ese tema de la evolución de la archivística, sobre todo en Colombia, doctor, es interesante mirar lo que pasó en el 2010 con la promulgación de la ley 1409, donde ya se saca esta ley que lo que hace básicamente es legalizar el ejercicio profesional de la archivística. Me gustaría que nos cuentes un poco, doctor, sobre qué trata esta ley, la ley 1409 del 2010. La ley 1409 del 2010 es la ley que regula el ejercicio de la archivística en nuestro país en los diferentes niveles de su formación, técnico, tecnológico y profesional universitario. Y adicionalmente es la ley que establece las reglas del juego que los archivistas tenemos que cumplir para desempeñarnos en este campo profesional tan importante para una sociedad como resultan ser los archivos y la archivística en general. Es una ley que busca, por un lado, posicionar el rol del archivista en nuestra sociedad, pero por el otro lado también asignar responsabilidades muy claras a quienes están desempeñándose en la profesión. Un elemento supremamente importante de la ley tiene que ver con el impacto social, el rol social y el riesgo social asociado al ejercicio de una profesión como la nuestra, que es algo que a veces resulta difícil de entender, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué hablamos de riesgo social? Y creo que lo estamos viendo hoy en día en nuestro país, todo lo que está sucediendo, no solamente lo positivo, sino lo negativo. Lo positivo desde el punto de vista de la transición hacia un país en paz, en un proceso de posconflicto, en donde los archivos terminan siendo un instrumento fundamental para este proceso de consolidación de una paz estable y duradera. Pero por el otro lado, lo negativo, por ejemplo, la corrupción que sigue tan rampante y que ahora afecta a todos los niveles de nuestra sociedad, no se escapa
absolutamente nadie de este fenómeno, de esta enfermedad que nos está consumiendo, incluyendo, y seguramente me referiré más adelante a eso, al sector de los archivos, razón por la cual hoy en día yo considero que la ley adquiere mucha más relevancia, porque en la medida en que las fuentes documentales que permiten, por un lado, la justicia, la reparación, la no repetición de los hechos de violencia en nuestro país y de quienes los cometieron, que están conservados en archivos, que se pueden escudriñar en estos documentos conservados a lo ancho y largo de nuestro país, tanto en archivos públicos como en algunos casos en archivos privados, son los que van a permitir que podamos conservar esa memoria de lo que han sido estos 60 años de conflicto, pero también de lo que ha sido la memoria en general de la República. En el 2019 estaremos cumpliendo 200 años de consolidar ya nuestra independencia, y muchos de los documentos de los orígenes de la República no existen. Entonces nuestra historia la cuentan por fragmentos. El reto es en conservar la documentación necesaria para las nuevas generaciones. Pero por el lado de la corrupción y de la falta de transparencia y de otros fenómenos de la sociedad, sin archivos va a ser muy difícil que estos fenómenos se puedan combatir. El archivo no es solamente memoria, también es un instrumento de lucha contra la corrupción, contra la inequidad, contra la violación de derechos humanos de todo tipo, porque no estamos hablando solamente de derechos desde el punto de vista del concepto de víctima, sino derechos humanos de cualquier naturaleza. Y al establecer esos niveles de información, pues que no están establecidos en la ley, porque sabemos que esos están en la ley de educación superior, sino al reconocer que hay unos niveles de formación en la archivística y que esos niveles de formación deben ser consecuentes con el ejercicio de la profesión, la ley le pone orden al desarrollo archivístico, al ejercicio profesional. Y ese orden es el que nos va a garantizar que nosotros podamos hacer las cosas correctamente. Y por el otro también asigna unas responsabilidades a los archivistas, ahí sí independientemente del nivel de formación que tengan. Eso significa que por violaciones al ejercicio de la profesión, por ejemplo a la ética profesional, un archivista puede perder su matrícula profesional o ser suspendido temporalmente del ejercicio de su profesión, independientemente de que si las faltas han sido más que éticas o contra el ejercicio profesional, sino se ha cometido algún tipo de delito o de otro tipo de falta, por ejemplo disciplinaria, pues otras normas entrarán a conocer de estas comisiones. Es una ley que no fue fácil expedirla. 2 legislaturas se pasaron para lograrlo, con mucha oposición de otros sectores que están involucrados en el campo de los archivos y que no han dejado de estarlo porque la ley exista. Y eso es importante reconocerlo, porque se decía que con la ley del archivista otras profesiones iban a salir, y fue uno de los argumentos que esgrimieron cuando nos citaron desde el Congreso de la República para poder explicar y justificar por qué se requería una ley para el ejercicio de la archivística. Y sin embargo, ahí están trabajando, porque este es un campo de acción multidisciplinario. Hay muchas profesiones que intervienen acá, pero la archivística definitivamente es la profesión que lidera todo el proceso de desarrollo de la función archivística en el Estado colombiano y en nuestro país, y por eso su expedición, la expedición de la Ley 1409, ha sido un hito muy importante para la historia de la archivística colombiana, como lo fue en el año 79 la expedición de la Ley del Bibliotecólogo, que regulaba el ejercicio de la bibliotecología, con una marcada diferencia. Es que la bibliotecología, digamos, no fue reconocida en ese entonces como una profesión con riesgo social, impacto social, y definitivamente para ser biblióloga y se necesita una formación especializada. En el caso de la archivística, a pesar de que es, o además de que es una profesión que tiene un impacto social y se requieren unos conocimientos especializados, tiene riesgo social, en el sentido de que una mala práctica archivística puede atentar contra la memoria de nuestra sociedad, y el atentar contra la memoria de nuestra sociedad atenta contra los derechos de todos los colombianos. Ahí está
el componente de connotación de riesgo social. Y en el otro que no lo hemos analizado correctamente porque por fortuna no han pasado casos lamentables, al igual que los periodistas, los archivistas en algún momento podrían tener algún riesgo en su integridad personal cuando, digamos, empiecen a verse presionados por otras instancias o por autoridades de diferente nivel para que desaparezcan archivos, oculten información, una serie o incluso cometan prácticas por fuera de la conducta ética y de la disciplina y de la doctrina archivística, se podría llegar al nivel en que sean incluso amenazados o algo más grave. Sí. Doctor, incluso hay una frase que yo diría que no es de cajón, porque es totalmente real cuando decimos, es que los archivos desorganizados son fuentes de corrupción, y es toda la realidad, igual trayéndolo al contexto de lo que nos menciona el doctor. Es la responsabilidad social también que tenemos. Es que hay de cierta forma podríamos decir que es como un vicio cuando se considera que un instrumento hablando de uno de los tantos instrumentos que tiene la archivística, como es la tabla de retención, no, eso solamente es coloque un listado de documentos y diga cuánto tiempo se conserva allí, cuánto tiempo se conserva allá. Ahí donde está esta ley, la responsabilidad social que tenemos con eso. Definir la eliminación de una serie documental que puede ser misional es una gran responsabilidad, y es por eso que cada vez deberíamos generar mejor formación y tendríamos que avanzar en nuestra formación para tener un panorama mucho más amplio y poder comprender que no solamente es organizar documentos y no solamente es decir cuánto tiempo se conserva o se elimina, sino la responsabilidad que hay en esa definición, por ejemplo, en el tema de esa disposición final que hay que trabajar con lupa y con pinzas, que es el tema de que se elimina y que se conserva. Doctor, quisiera continuar y saber qué motivó la promulgación de la ley. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la raíz? ¿Por qué se promulgó la ley? Bueno, el principal motivo de la promulgación de la Ley 1409 del 2010 tiene que ver con la necesidad de profesionalizar en todas las entidades, particularmente y principalmente del Estado, el desarrollo de la archivística y el desarrollo de la función archivística. Uno de los elementos con los que nos encontramos después de la expedición de la Ley 594 del año 2000, tuvo que ver con el hecho de que la formación archivística, que si bien es cierto venía creciendo, no estaba siendo incorporados estos profesionales en los diferentes tipos de instituciones por un desconocimiento de las autoridades, pero también de las mismas entidades y de la misma sociedad, de la necesidad e importancia de contar con especialistas en esta materia, en este campo de conocimiento. Nos enfrentamos a hecho también, que fue el segundo caso de una intromisión, si me permite la expresión, de otras profesiones que no tenían formación en archivística y que no en todos los casos, pero en la mayoría estaban cometiendo errores graves que atentaban contra el desarrollo de la función archivística y el mismo patrimonio documental de nuestro país. Eso, digamos, estaba generando unas malas prácticas profesionales que no tenían ningún tipo de castigo. Es decir, una persona en un municipio podía ordenar el archivista, que no era archivista profesional o ni siquiera un técnico, sino que lo habían puesto, el alcalde lo había nombrado para que ejecutara, fuera el responsable del archivo, fácilmente aceptaba la orden del alcalde de eliminar la documentación o de cambiar el tiempo de retención en la tabla de retención o de desviar y de acomodar la práctica archivística a una necesidad o a un interés particular que no siempre era un interés lícito. Y un tercer elemento que consideramos fundamental estaba relacionado con el crecimiento de la profesión. Algo de lo que veíamos también en su momento es que cuando uno ejerce una actividad profesional que no tiene
ese respaldo legal, que lo teníamos con la Ley General de Archivos en una parte, pero adolecíamos aparte, a pesar de que ya éramos más de varios centenares de archivistas profesionales en diferentes niveles, porque ya para ese momento pues existía no solamente la formación en La Salle, el Quindío, que ya venía también formando profesionales en el campo, el INPAU, la misma Universidad Católica de Manizales, la Corporación Tecnológica de Bogotá y la Universidad de Antioquia. Ya tenemos una formación de archivistas en diferentes regiones del país. Ya éramos un grupo numeroso de profesionales que estábamos egresando desde nuestra profesión, y eso estaba, digamos, una forma de asegurar la empleabilidad de los profesionales, era logrando que la profesión fuera reconocida como una profesión para la cual se requería contar con conocimientos especializados. Si no lográbamos eso, iba a ser muy difícil que nuestra profesión lograra el impacto que había tenido hasta ese momento, dadas las amenazas que empezaban a converger. Estas relacionadas con el mundo de la tecnología, las relacionadas con otras profesiones que estaban incursionando sin tener conocimientos, el desarrollo de las empresas de tercerización, de gestión documental y de archivo, que no tenían competencias adecuadas. Y se veían casos, no hablo de las más grandes, pero se veían casos de empresas que se dedicaban, por ejemplo, a mantenimiento de máquinas de digitalización, de escáneres, y de pronto terminaban creando una firma de gestión documental para vender digitalización como si eso fuera la síntesis de nuestra profesión. Estos elementos fueron los que generaron precisamente el origen de la ley de 1409 de ejercicio de la profesión archivística en Colombia. Sí, doctor. Es muy interesante la parte cuando se expide la ley, porque ya sentimos un respaldo, o por lo menos desde en el momento en que me di cuenta de la expedición de la ley, en mi caso particular, sentí es como un respaldo y como, venga, nosotros no lo que hacemos no lo hace cualquiera, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad social, tenemos un compromiso, tenemos un contexto y tenemos unas normas que nos rigen, y que además esto lo que nos va a permitir es, aparte de que va a facilitar, no en un 100%, porque tampoco podemos desconocer que hoy en día todavía se sigue prestando, si hablamos más de las entidades públicas, que todavía hay muchos archivos que están bajo responsabilidad de personas que no tienen formación, pero si esto ya lo que hace es que se pueda destapar, digamos que de cierta manera, destapar los ojos, porque se tenía pensado que solamente, pues venga, el archivo en lugar del castigo, mandémoslo para allá, o necesitamos cumplir con una cuota política, mi empresa tengo un desorden, mandemos la persona de servicios generales, mientras que esta persona da el tema, atiende en las mañanas o hace su función principal, en las tardes hace la parte del archivo, y esto lo que va dando, lo que nos va entregando es, venga, aquí hay algo muy importante, esta profesión tiene una responsabilidad, esta profesión tiene un conocimiento, esta profesión tiene que ser, o este tema de los archivos tiene que estar ejercido por alguien que tenga su preparación, su formación adecuada. Y aquí es donde entramos, doctor, en la siguiente pregunta, y es, ¿cuál sería el alcance profesional? Porque la ley también define 3 niveles de formación en la parte archivística, que serían los técnicos, tecnólogos y profesionales, y quisiera saber cuál es, para usted, doctor, sería el alcance profesional de cada uno de estos niveles, del técnico, del tecnólogo y del profesional. Para mí es una buena pregunta la que me acaba de hacer, porque creo que me da la oportunidad de referirme a los temas de los niveles de formación. Lo primero es que tenemos que referirnos a la Ley de Educación Superior colombiana. Y cuando uno se va a la Ley de Educación Superior, encuentra que están perfectamente definidas las competencias y los campos de desempeño de un técnico, de un tecnólogo y de un profesional. Así de que cuando una institución, sea la que sea, pública o privada, otorga un título de técnico a alguien, es claro que está habilitado para desempeñarse en un nivel correspondiente a ese nivel, a esa formación recibida.
no puede ir a un nivel superior, salvo que adquiera en su momento el conocimiento que se requiera. Y de ahí la ley 1409 lo que está haciendo es apoyarse en la ley de educación superior. Primero. Segundo, los niveles de formación son relevantes porque en el mundo de los archivos los tres niveles confluyen. Y una de las razones por las cuales el legislador y las instituciones que apoyaron y promovieron la ley del archivista era precisamente que en todas las instituciones necesitábamos, o en muchas de ellas, porque seguramente no en todas, pero en muchas de ellas se necesitaban profesionales de los tres niveles. Si nos vamos a una institución como un ministerio, una superintendencia, una agencia del gobierno, una gobernación o una alcaldía en los municipios, digamos, de primera, segunda y hasta tercera categoría, se requiere tener un profesional que es el que lidera, que es el profesional que administra, que es el profesional que gestiona, que es el profesional que tiene una visión general de lo que pasa con la función archivística de su institución o de su jurisdicción. Pero también necesita alguien que se encargue de hacer el trabajo operativo, un trabajo que también es especializado. La gente a veces piensa que foliar documentos es una labor elemental y básica, y sin embargo, démonos cuenta de la cantidad de errores que se cometen en este nivel. Y pongo ese ejemplo, cuando una persona no sabe foliar, y es que termina arruinando parte de lo que es la integridad del expediente, porque no tiene la experticia para hacerlo. O tú necesitas a alguien que te ayude en la digitalización de una documentación y la persona no es especializada en el manejo del escáner ni en el control sobre las características que debe tener esa imagen que está siendo capturada, o una persona que tiene que trabajar en un proyecto de descripción de archivos que le encargan que debe extraer del expediente unos datos y agregar o incluir esos datos en una base de datos que cumpla estándares archivísticos y que no sepa qué es un fondo, o que no sepa qué es una serie, o que no sepa qué es un folio, o que no sepa qué es tipo documental, o que no. Este tipo de cosas que parecen elementales, pero que requieren experticia. Entonces, en el mundo de los archivos, los tres niveles son relevantes. El del técnico está preparado para el saber hacer. O sea, se le enseña, y de ahí que yo quiero referirme también a las normas de competencia laboral que, por ejemplo, expide el SENA, en donde hace diferenciaciones entre si esto lo puede hacer un técnico o lo puede hacer un profesional. Porque en el desarrollo de la dinámica de la profesión en Colombia, esto se desordenó completamente. Y se desordenó en buena medida por culpa de las instituciones que ofrecen en particular la formación técnica, porque la formación tecnológica es una formación muy similar a la formación profesional universitaria de grado superior, con la diferencia de que tienen unos elementos de integralidad menores, pero los tiene, pero son menores, y por el otro lado que en la formación tecnológica, digamos, hay ausencia del componente investigativo, que es una característica fundamental del profesional universitario. Es alguien preparado para el tema, digamos, el desarrollo de la investigación. Y otra característica que tiene el profesional universitario, que no siempre la tiene el tecnólogo, tiene que ver con las habilidades gerenciales, que se adquieren a través de un componente de formación integral en el desarrollo de otro tipo de saberes. De ahí que sea muy importante que nosotros respetemos los niveles de formación y los campos de actuación de esos diferentes niveles de formación. También quiero reconocer una situación que perfectamente es posible. Todos sabemos que es muy difícil que un profesional universitario termine trabajando, por ejemplo, en pequeñas instituciones o en pequeños municipios. Porque el nivel salarial que le ofrecen no se corresponde con su esfuerzo para adquirir un título universitario. Entonces, en estos casos,
y también el nivel de complejidad lo puede facilitar. Un técnico profesional puede asumir el rol de archivista de esa pequeña institución o de ese pequeño municipio, entendiendo que de todas maneras, en algunos casos va a tener que apoyarse en profesionales universitarios, así sea a través de consultorías externas. Pero tiene una competencia que le permite llegar al municipio y decir, usted aquí no tiene esto, no tiene esto, no tiene... Y eventualmente, dentro de su conocimiento, no significa que él pueda ejecutar, por ejemplo, hacer la tabla de retención documental, pero puede identificar que no existe y puede comenzar a reunir información para que después la tabla de retención sea elaborada por ese equipo interdisciplinario del que habla la norma, liderado por un archivista. Y él podría participar, pero él no podría elaborar la tabla de retención documental, como no podría elaborar el plan institucional de archivos, como no podría elaborar el programa de gestión documental y otras herramientas que están mencionadas en el marco jurídico colombiano. Hay que respetar esto porque lo que está sucediendo, que entre otras cosas, desafortunadamente no tenemos un observatorio laboral. Yo, si usted ha leído, digamos, mi producción académica, se puede dar cuenta que yo fui el primero en empezar a abordar el tema del mercado laboral de la bibliotecología y la archivística en Colombia. Y publiqué varios artículos relacionados con este tema, incluyendo los temas relacionados con la remuneración asociada a los niveles de formación y con el empleo en archivos, este tipo de cosas que son tan importantes. De ahí que hoy en día, si lo pudiéramos hacer, yo invito, por ejemplo, a la misma Universidad de Antioquia, sé que hace poco se publicó un estudio sobre esta materia. Si lo pudiéramos hacer, yo le apostaría a que hiciéramos una investigación sobre el impacto de los niveles de formación en el ingreso del archivista. Porque el ingreso del archivista se está reduciendo dramáticamente porque no se están respetando los niveles de competencia ni los campos laborales en los que nos podemos desempeñar. Sí. Entonces, un técnico profesional se arriesga a hacer una tabla de retención documental en una institución que es muy compleja y que simplemente por ahorrar costos le dice, lo contrato a usted, pero no le puedo pagar mucho, porque un archivista hasta hace algún tiempo tenía un ingreso superior a los 3 millones de pesos, incluso, y estoy hablando de la base, o sea, 3 millones era un ingreso bueno, sin ser el mejor, y los ingresos eran muy superiores, y empezaron a reducirse los niveles de ingreso precisamente cuando empezaron a incursionar los otros niveles, particularmente el nivel técnico, el nivel tecnológico también, pero particularmente el nivel técnico, traspasaron un campo de actuación al otro y empezaron a regalar el trabajo. Sí. Y ayer nada más, y cierro la respuesta, ayer nada más, en un debate sobre una entidad que estaba pidiendo un líder en gestión documental entonces pedía técnico profesional o estudiante universitario. Entonces yo digo, un técnico profesional o un estudiante para liderar, ya ahí estamos mal. Y el sueldo era 800.000 pesos. Y el debate era que pues no deberíamos presentarnos esas ofertas. Y salieron muchas personas a decir, es que no hay más. Si yo no tengo empleo, pues me toca, así sea profesional, me toca aceptar esa oferta. No tengo alternativa, me toca aceptar la oferta. Entonces, en esas apuestas y en esas tensiones que hay entre la demanda y la oferta, nosotros estamos saliendo perjudicados porque estamos aceptando esas ofertas y por el otro lado estamos haciendo trabajos para los cuales no estamos calificados. Uh-huh. Doctor, eso es muy importante y yo quisiera hacer una comparación que también se da mucho en otra profesión y que, por ejemplo, con mis estudiantes cuando hablamos del SENA o los que yo tengo, también los suscriptores del blog, es esta parte de tener presente que cada nivel de formación pues tiene una responsabilidad y tiene unas funciones y tiene un límite, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tiene un límite dentro de su nivel de formación. Porque el límite también nos lo colocamos nosotros y por eso mi invitación siempre ha sido, desde cuando me escriben personas, yo soy técnico y quisiera saber cómo hago la tabla, siempre mi recomendación es continúe la formación para que amplíe el panorama, para que conozca la responsabilidad que hay. Pero quisiera traer como una comparación que pasa, o que nos está pasando hoy en día, que es como lo que pasaba con el gremio de los contadores.
que entonces la contabilidad se la hacían por 1.000.000, luego el otro dice que por 800, luego el otro dice que por 500, hasta que el tema se ha ido, me disculpan la expresión, perrateando la profesión y el mercado. Es total. Se va dañando, por decirlo de alguna forma, no el negocio, pero sí se va dañando la asignación salarial, porque es delicado y eso tenemos que tener una responsabilidad también con ese tema. Hoy podemos ser técnicos y trabajar como un técnico, y si yo acepto una propuesta como un técnico está bien, hoy puedo ser, pero mañana puedo llegar a ser profesional, y es donde puede haber un arrepentimiento de vez que el profesional está siendo contratado con los mismos niveles de un técnico. Pero bueno, fuiste técnico, lo tomaste de esa manera y hoy que eres profesional te estás quejando. Entonces hay que tener esa responsabilidad, porque a futuro no sabemos cuál va a ser nuestro avance de formación. Entonces siempre mi recomendación ha sido responsabilizarnos desde nuestro nivel. Y también hay algo muy importante, soy técnico, claro, una empresa pequeña, hablemos de una empresa pequeña donde quiere contratar, quiere mejorar en gestión documental, pero no tiene, digamos, la capacidad de contratar a un profesional al que le va a pagar 2,5 millones o 3 millones de pesos. Pero entonces está este técnico, es tener eso también muy claro, yo puedo entrar, puedo mejorar muchas cosas, pero hay instrumentos, hay buenas prácticas que por mi nivel no estoy en la capacidad. Entonces es presentar la propuesta de podría tener una asesoría para poder participar. Claro. Entonces eso es muy importante, doctor Zapata. Además también quisiera... qué pena, te interrumpo porque es que se me van dos ideas que tenía acá como ejemplo. Un primer ejemplo te lo voy a poner con los bibliotecólogos. Sí. Y desafortunadamente voy a mencionar a la Universidad de Antioquia porque tuvo mucho que ver en lo que pasó. Cuando la bibliotecología y el empleo en bibliotecología estaba en el mejor nivel, que yo era presidente de la Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y habíamos logrado sacar esta tabla de referencia que después la sacamos también en el campo de los archivos cuando yo fui presidente de la Sociedad Colombiana de Archivistas, unas tablas de referencia sobre los niveles de salariales. Cuando estaba en el mejor nivel de remuneración la bibliotecología y se saturó el mercado de los bibliotecólogos en Antioquia, entonces empezaron a llegar bibliotecólogos de la Universidad de Antioquia a Bogotá. Y todos sabemos el nivel de excelencia que tiene el bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia. Tiene un nivel reconocido. Y pues claro, compite con egresados de la Universidad Javeriana y de la Universidad de La Salle. Y en las ofertas de empleo, los bibliotecólogos de la Universidad de Antioquia que empezaron a llegar a Bogotá, por ejemplo, si se ganaban en Antioquia 1.800.000 pesos era su sueldo tradicional, que de pronto para un municipio o Medellín podía ser un ingreso bueno, o 2 millones de pesos, y acá estábamos por encima de los 2 millones de pesos. Los bibliotecólogos de la Universidad de Antioquia llegaron a pedir menos que lo que se le estaba pagando el mercado de Bogotá, que era un mercado muy, muy rentable. Se cayeron los salarios. Empezaron a entrar bibliotecólogos a las redes de bibliotecas de Bogotá y a universidades. Ellos decían, no, pues yo cobro menos. ¿Cuál es su aspiración salarial?, le preguntaban. Como su referente era lo que tenían en Antioquia, entonces era el mismo o un poquito más, pero siendo un poquito más, nunca era el referente que se estaba pagando en ese momento en el mercado bogotano. Y se cayeron los salarios. Hoy en día los salarios de los bibliotecólogos no son los mismos que hace 10 años. Primer ejemplo. Y segundo ejemplo con lo que estás diciendo, que yo no lo vi en la entrevista porque sé que es un tema delicado, pero yo lo acabo de ver en las redes sociales y hice un comentario. Universidades que están homologando derechitos sin ningún tipo de análisis, a un técnico le homologan todos los semestres de técnico para que pase a terminar el ciclo propedéutico universitario. Todos, pero todos es todos. Y no me refiero a un nivel equivalente, porque tú mencionabas hace un momento que a ti te validan unas asignaturas porque tú tienes un título universitario de administrador y tú tienes una maestría en administración. Entonces, te están validando conocimientos que están al mismo nivel. A eso me refiero. Pero si yo veo una materia de gestión documental en la tecnicatura y hay una materia de gestión documental en el profesional, eso no es equivalente. No es equivalente, así se llamen igual. No es equivalente para nada, porque es que la asignatura de gestión documental en el técnico es para que aprenda a hacer cosas.
la asignatura de gestión documental en el profesional, eso tiene otra dimensión. Y estas universidades están cogiendo, usted estudió gestión documental en tal institución, listo, se la valgo. Y usted estudió administración de archivos, se la valgo. Y usted estudió otra cosa, se la valgo. Entonces, están entrando derechito sin siquiera hacer un análisis del nivel de formación. Eso no es sano. Eso no es sano. Va a perjudicar el mercado y los va a perjudicar a ellos a mediano plazo, porque tú entras, haces 5 semestres de técnico, pasas al 6º semestre a terminar una universidad, ves las materias que te faltan, entre comillas, pero resulta que las que cursaste, que te validaron, no tenían el mismo nivel de fundamentación que las que no cursaste. Y ahí se están equivocando las universidades y se están equivocando los dos. El que hizo el convenio para que aceptaran a sus egresados, como el que firma el convenio para aceptarlos. Y le están haciendo un grave daño a la profesión y están generando un problema que en el mediano y largo plazo lo vamos a ver. Doctor, sí, esos son temas para analizar y hay que empezar a investigar porque aquí lo que tenemos que buscar es el beneficio común de los archivistas y el beneficio común de la profesión y de todo el campo archivístico. Quisiera pasar a la siguiente pregunta, y es, ¿por qué es importante contar con una tarjeta profesional? Aparte de que con ella se ejerce legalmente la profesión. ¿Por qué también es importante? Pues fundamentalmente porque es la licencia. Es el permiso que te da el gobierno nacional para poder ejercerla, entendiendo que es una profesión que tiene riesgo social. Entonces, al ser una licencia, la matrícula profesional es una licencia para ejercer la profesión. Al ser una licencia, esa licencia puede ser revocada. Y puede ser revocada por malas prácticas en tu ejercicio profesional. El médico que comete una mala práctica profesional, su conocimiento en medicina no lo va a perder porque le quiten la tarjeta profesional, pero no va a poder ejercer la profesión. No la puede ejercer. Sería ilegal ejercer la profesión cuando te retiran la tarjeta profesional, como es ilegal ejercerla sin tener la tarjeta profesional que uno debió haberla expedido o solicitado o tramitado cuando obtuvo su título universitario. Es la licencia, y esa es la forma en que una profesión regulada por el Estado recibe, digamos, así como la contraprestación es usted puede ejercerla, se equivocó, se la voy a retirar. No puede volver a ejercer su profesión. O le voy a suspender temporalmente el ejercicio de la profesión. Esa es la connotación más importante de la matrícula profesional. Lo que está pasando con profesionales que ejercen sin matrícula es que de entrada lo están haciendo ilegalmente. Y en ese sentido serían sujetos de un proceso disciplinario en el Comité de Ética o en el Tribunal de Ética de la profesión. Pero además podrían ser sujetos de una investigación disciplinaria si están trabajando con el sector público. O sea, insisto, la matrícula profesional es una licencia para ejercer la profesión y es el segundo requisito después del título para poder desempeñarse en nuestro campo profesional. Doctor Zapata, habría que aclarar también algo que sería importante, y es que esta ley no solamente está diseñada para la entidad pública, es una ley que habla de lo público y lo privado. Que hay un tema que se reglamenta mucho más en lo público, sí, pero la ley no solamente es, por ejemplo, si hablamos de la 594 del 2000 para las entidades públicas y privadas con funciones públicas, en este caso la ley 1409 no menciona lo público y lo privado, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Eso es perfectamente válido, y ahí yo considero que al Colegio Colombiano de Archivistas le ha faltado mucha más, digamos, proactividad al momento de dirigirse hacia el sector privado, para pedir que los profesionales en archivística, como hoy en día, un contador no puede ejercer sin tarjeta profesional, trabaje en el sector que trabaje, o un abogado lo mismo, o un economista lo mismo, o un médico lo mismo, trabaje en el sector público o privado, exactamente igual sucede con el archivista. Tiene que ejercer con matrícula profesional, trabaje en el sector público o privado. Doctor, ¿cuál considera usted que son los principales motivos por los que un archivista, sea técnico, tecnólogo profesional o una persona empírica, debe avanzar en su formación académica? Si soy técnico, no sé qué es solo el técnico, avance el tecnólogo, o de una vez al profesional, o del tecnólogo al profesional. ¿Cuál considera usted que sería los principales motivos? El principal motivo tiene que ver con desarrollar un proyecto de vida, creo yo.
Hoy en día muchos expertos en educación hablan del aprendizaje a lo largo de la vida. Y el aprendizaje a lo largo de la vida es un proceso que nos acompaña en el ejercicio de nuestra vida diaria. Si uno no está pensando en crecer, pues comete un error, porque los seres humanos somos perfectibles. Quiere decir que nuestra vocación es para continuar desarrollándonos y creciendo. La principal motivación para que un técnico continúe su ciclo propedéutico es que con ese nivel de formación técnico tiene un nivel de bienestar, derivado también de un nivel determinado de ingresos, pero también derivado de un reconocimiento en el contexto social en el que uno se mueve. No es lo mismo, ni se recibe el mismo tratamiento cuando se es técnico que cuando se tiene un título de formación de posgrado. Y el panorama profesional es totalmente diverso. Entonces, esto está relacionado, por supuesto, con las motivaciones individuales y personales, con los objetivos y los proyectos de vida que cada persona tenga. Pero yo no creo que, salvo que sean circunstancias adversas, que, digamos, mis ingresos no me lo permitan, que eso también puede pasar, mis condiciones laborales o de ubicación geográfica no me lo permiten, o que yo tengo, digamos, otras circunstancias ajenas y que no son todas ellas controlables por uno mismo, no me lo permitan, el negarse la posibilidad de seguir creciendo en la vida a través de la educación y de la formación a lo largo de la vida, va en contra de la naturaleza del ser humano. El ser humano está en este mundo es para crecer y para dejar huella. Y es cierto, en la medida en que vayamos nosotros aumentando nuestro nivel de conocimientos y nuestro nivel de formación, vamos a ir creciendo y vamos abandonando unos espacios que otros van a ir ocupando. Eso significa que la profesión se nutre precisamente de esos estadios de progreso y de avance. Si todos nos quedamos quietos en donde estamos, la profesión no va a progresar. ¿Sí? No va a progresar, absolutamente. Si hay movilidad profesional dada por el mismo nivel de formación, la profesión se va a nutrir de su propio conocimiento y de su propio colectivo profesional y va a avanzar a estadios superiores de desarrollo. Si nos quedamos en donde estamos como profesión, no vamos a avanzar, y es más, el riesgo es a que desaparezcamos como profesión en un sentido real. Doctor, yo diría que, o por lo que he escuchado también, es que algunos toman como excusa para no seguir su nivel de formación por el hecho de que la empresa no le da importancia a los archivos, o tienen el estigma, yo entré acá porque fue lo primero que encontré y la oportunidad que tuve para estudiar algo, pero yo entré a estudiar, entré a trabajar y me doy cuenta que los archivos no son importantes, que la empresa no le da importancia, que eso es lo de menos, que es el que, digamos, donde guardo las cosas que no sirven. Entonces, algunos lo toman como excusa, o eso lo toman como motivo, o lo toman como un motivo para engañarse, para no seguir en su proceso de formación, o hasta incluso para cambiar de profesión. Entonces quisiera que nos compartiera, doctor, un consejo que usted le pueda dar a un archivista que esté sintiendo en este momento que en la empresa en la que está trabajando o en la entidad en la que está trabajando no le da importancia a lo que hace a los archivos. ¿Qué consejo le podría dar usted a un archivista? Técnico profesional. Varios consejos. El primero es que uno logra en la vida lo que uno refleja. Es decir, que si yo no reflejo la importancia de los archivos en mi quehacer diario, no voy a lograr que el otro vea que eso tiene sentido para alguien. Cuando yo era estudiante universitario me tocó trabajar en un archivo como auxiliar, en un archivo de gestión humana. Y mi jefe al archivo no le daba mayor importancia hasta que yo empecé a hacer cambios en la forma de gestionar los documentos del área de gestión humana y asumí un proceso de reorganización de los expedientes laborales a partir de lo que estaba aprendiendo en la universidad. Cuando mi jefe vio el nivel de entusiasmo que yo le puse al trabajo, cambió su percepción sobre lo que significaba un archivo, porque además vio la diferencia entre el antes y el después. Y empezó a darse cuenta que ahí había un enorme potencial y que definitivamente
Los archivos eran muy importantes, los documentos se encontraban más rápido, más fácil, los que tenían que hacer liquidaciones lo hacían de mejor forma, quien tenía que consultar una hoja de vida para mirar si la persona reunía unos requisitos para hacer un determinado cargo, empezó a encontrar la información muy fácilmente y eso fue reconocido por mis superiores en ese momento. Entonces, uno es lo que uno refleja. Si usted refleja pobreza, no se va a levantar. Si usted piensa de manera, digamos, tiene un pensamiento minimalista de su desarrollo profesional, ese pensamiento evidentemente va a irradiar a las demás personas. Mi consejo es que con pequeños cambios, con pequeñas transformaciones que hagamos en nuestro primer contacto con el mundo de los archivos, en nuestro primer, en el contexto en el que me estoy desenvolviendo, puede ser una oficina de correspondencia, puede ser una oficina de un archivo específico o en el archivo central, en un sótano. Cuando uno empieza a mostrar cambios, eso cambia la percepción. Le pongo otro ejemplo cuando empezamos proyectos en el Banco de la República, y es que llegábamos a organizar los fondos acumulados que tenían las ciudades, las sucursales del banco. Lo primero que hacíamos era pintar el depósito de archivo y pintar la estantería. Pintábamos el depósito y pintábamos la estantería de un color diferente. Sí. Y después de hacer eso, antes de organizar los archivos, la imagen, llevábamos inmediatamente al gerente de la oficina a decirle, terminamos el trabajo, lo hacíamos en un fin de semana. Los que íbamos al proyecto, el fin de semana nos íbamos a trabajar y al lunes siguiente ya el archivo estaba, o martes siguiente si era un puente, el archivo estaba pintado y el archivo estaba diferente. Utilizábamos, no había herramientas informáticas, usted podrá entenderlo, no es que yo sea tan viejo, pero pues no había software de archivos. Entonces los instrumentos de recuperación eran a través de sistemas de búsqueda. Las series documentales se identificaban por colores. Y entonces hacíamos una tablita en cartulina con contact de colores y le poníamos, entonces aquí está la serie de contratos, aquí está la serie, y en donde estaba el rótulo de ese color, la persona ya podía encontrar la documentación. Eran elementos, pero básicos, simples, no eran innovaciones extraordinarias, sino, no, pequeños cambios en el ambiente de trabajo. Pequeños cambios en el ambiente del trabajo logran un impacto gigante en la percepción de las personas que hoy no están valorando lo que nosotros hacemos. Un pequeño cambio genera un impacto enorme en el otro. El consejo es ese. Podríamos decir que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. No, pero totalmente. Ahí ese viejo refrán aplica perfectamente. Es mirar qué puedo hacer yo que cambie la actitud de estas personas y qué no. Pueden ser cosas a veces un poco muy, muy fuertes, como alguien que una vez le dijeron que el archivo no era importante y entonces se fue y recogió las actas de la oficina de la persona que había dicho que no eran importantes y le dijo, me vengo a llevar esto. ¿Pero por qué? Si yo lo necesito. Me dijo, no, porque usted dijo que no era importante. Un buen ejemplo. No, pero las actas sí. Le dijo, pero es que eso es el archivo. Entonces usted no lo necesita, yo me lo puedo llevar. Cosas como esa cambian la mentalidad de las personas. Una pequeña herramienta de búsqueda que ayude a encontrar la documentación, así yo no tenga software. Es reflejar el cambio en pequeñas cosas que va a tener impactos muy grandes en las demás personas. Así de que si yo no me creo lo mismo, no me creo que mi profesión es valiosa y que el archivo es importante, pues no voy a transmitir eso en un tercero, sino al contrario, voy a enfatizar en esa idea y en ese paradigma errado de que los archivos están porque tenemos que tenerlos pero ojalá bien lejos. Ahí también hay algo importante, es que esos pequeños cambios tampoco requieren mucha inversión. Es que a veces nos cruzamos o nos quedamos quietos o nos autofrenamos no, es que no hay plata. No, hay pequeños cambios que los puedo utilizar con herramientas gratuitas, por ejemplo, elementos manuales, un Excel o un OpenOffice, que sé, pero hay herramientas que yo puedo empezar a utilizar o si no tiene que ser apoyado la tecnología, lo que tengamos a la mano. Lo importante es empezar a demostrar que, mire, si con poco hago mucho, ¿cómo será? Bueno, también viene un tema de gestión de recursos, pero si con bastante, ¿qué más podría hacer? Entonces, eso es un muy buen consejo, o 3 muy buenos consejos, excelentes consejos. Y doctor, para ir, digamos que cerrando un poco el tema de la ley,
En estos 7 años aproximadamente que a día de hoy que lleva la ley 1409, ¿cuál considera que ha sido el mayor cambio o cuál es el mayor cambio que ha notado en el ejercicio profesional a raíz de la ley, de la promulgación? Voy a mencionar 3 cambios positivos y 3 cambios negativos. Sí. Dentro de los 3 cambios positivos está el hecho de que ya cada vez más las ofertas de empleo están demandando profesionales en nuestro campo de saber, así sea equivocadamente un técnico para un trabajo profesional o así sea con una idea equivocada de lo que nosotros podemos hacer. Pero cada vez más, es decir, en ese caso el objetivo de la ley se cumplió y es que se reconozca que hay una profesión que es especializada y que en las ofertas de empleo empiece a aparecer este título como uno más de los títulos, por lo menos, que se piden cuando en el pasado ni siquiera se colocaba como uno más. El segundo cambio positivo tiene que ver con el hecho de que se aumentó el número de profesionales en nuestro campo a partir de la demanda que se derivó de la ley 1409, porque la ley 1409 y la ley 594 ambas tuvieron un impacto sobre la empleabilidad de los archivistas, pero tuvo más impacto la ley del 2010 a raíz de que hizo obligatorio la solicitud de los títulos universitarios. Y entonces el surgimiento de el aumento del número de profesionales en los 3 niveles es resultado de este impacto de la ley 1409. Y un tercer impacto de la ley 1409 que desafortunadamente tiene su contraparte, es que se empezó a entender que hay niveles de competencia, trabajos que tienen unas fronteras y demandan unos saberes respecto de otros que demandan otros saberes. O sea, ya no es el archivista todero que es todopoderoso, sino que hay, incluso en la formación técnica tenemos que especializarnos mucho más y las instituciones técnicas tienen que sacar técnicos no generalistas, porque estamos sacando técnicos generalistas, debemos sacar técnicos que se especialicen en un determinado campo de saber, porque esto cada vez se va especializando más y ni siquiera una tecnicatura va a poder formar en el nivel que se necesita, a menos que la especialicen mucho más. Y los 3 negativos. La ley no ha logrado, en los mismos profesionales que se están beneficiando del ejercicio de la ley, no ha logrado que se reconozca que la tarjeta profesional, que la matrícula profesional es esencial para ejercer la profesión. Es decir, de los más de 10.000 profesionales que hay entre técnicos, tecnólogos y profesionales universitarios, menos de 1.500 creo que tienen tarjeta profesional. Eso es negativo porque significa que hay 8.000 o más de 8.000 profesionales ejerciendo ilegalmente su propia profesión. Un segundo campo negativo tiene que ver con el hecho de que nos hemos estatizado, ¿cómo decir la expresión? No hemos evolucionado como profesión. Nos hemos estancado, puede decir. Nos hemos estancado. Y nos hemos estancado por lo que tú mencionabas hace un momento. Ya tengo el título, ya con esto ya tengo yo. Entonces, ¿para qué quiero hacer una maestría si yo ya estoy ganando bien? Dirán algunos, porque yo he escuchado ese comentario en personas que están dedicadas también a la profesión liberalmente. Entonces tienen una firma de consultoría y pues eso les está dando un ingreso digno. Y dicen, pero ¿para qué estudio una maestría? ¿Para qué estudio si yo ya aquí tengo contratos y ya yo... digamos, ese es un efecto negativo de la ley, y es que la instrumentalizamos un poco. Y un tercer efecto negativo que la ley del archivista, digamos, ha tenido es el que no hemos visto la dimensión de la profesión. Es decir, que a pesar de que somos archivistas, de que tenemos matrícula profesional, de que nos estamos desempeñando en un campo determinado, pensamos que eso ya hasta ahí llegó, o sea, que el mundo se acabó ahí, y que no hay posibilidades de migrar nuestra profesión, si la expresión cabe, hacia otros estadios y otros escenarios en los cuales pensamos que si le quitamos la etiqueta archivista o gestión documental,
vamos a perder ese contexto de crecimiento profesional que se requiere y que la sociedad está demandando. Muy importante, doctor, lo que menciona con respecto al estancamiento, ¿cierto? Al estancamiento profesional. Y sí, se puede generar un tema de zona de confort, donde la persona ya se siente bien, se siente tranquila, este puesto es seguro, aquí no me pueden sacar porque ya tienen que exigir tarjeta profesional, archivista profesional, pero también hay que tener presente que afuera también hay otros profesionales, que si yo tampoco ayudo a que la empresa, si yo no crezco al nivel que crece la empresa, pues yo me voy quedando relegado. En mi caso, yo la maestría que estoy estudiando de administración, pues no lo hago porque esté buscando un mejor salario, porque esté buscando una mejor oportunidad laboral, porque no lo veo desde ahí. Yo tengo un proyecto de vida que no está enfocado a depender netamente de un tema de empleo, sino que lo hago más por un desarrollo personal. Y yo creo que nosotros y los que tengan la oportunidad, claro que uno las oportunidades también se las puede generar, pues es eso, es buscar más un desarrollo personal y tener presente también los proyectos de vida de cada persona. Sí, y ahí hay yo menciono algo que es importante y lo iniciamos en mi entrevista cuando yo digo que yo soy archivista por convicción. Uh-huh. La ley 1409 atrajo al mundo de los archivos por razones de empleabilidad, sí, a una enorme cantidad de personas que no son archivistas por convicción. Uh-huh. Es decir, que el mundo de los archivos es simplemente el mundo de un empleo. Yo necesitaba un empleo y estudié esta profesión porque necesitaba un empleo, no porque quiero transformar la sociedad colombiana, no porque quiero contribuir a la memoria del país, no porque quiero contribuir al desarrollo y la eficiencia administrativa y la lucha contra la corrupción, todo lo que hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, sino que es simplemente que aquí había empleo. Entonces, como había empleo, pues, y me exigen un título, pues estudio el técnico, que con eso tengo el empleo. Y aquí en adelante mire a ver cómo hago plata, porque ya nada más es importante. Se perdió la mística por la profesión como resultado de la profesionalización, curiosamente, porque antes quienes estudiábamos esto, lo estudiábamos por amor, por pasión, por convicción y porque eso está dentro de nuestras entrañas. O sea, viene de adentro, es algo que sale mejor dicho, es corazón y mente juntos, ejerciendo una profesión, y corazón y mente le hace falta a una enorme cantidad de personas que hoy están con formación universitaria ejerciendo o con formación especializada, técnica, tecnológica y universitaria, ejerciendo una profesión que no quieren, que no aman, que no les apasiona, simplemente porque tienen un empleo y porque económicamente les es rentable. También hay que ver también que hay otro tipo de personas que llegan a este campo, porque muchos llegan de esa manera, por un descarte, porque no pase a otra carrera, porque no había algo más, pero hay otro tipo de personas que cuando llegan de esta forma, pues le empiezan a tomar un amor, ¿cierto? Y se empiezan a apasionar. Sí. Yo diría que ese puede ser mi caso también, como muchos otros que con los que he tenido contacto, de que no entran porque no, de niños no sé, yo de grande quiero ser archivista o de adulto quiero ser archivista, sí, porque puede ser que no teníamos. Sí, creo que no, pues yo creo que nadie. Puede ser porque no teníamos sí, porque usted venía con cierto un legado familiar, pero no teníamos como esa oportunidad o ese acercamiento con el tema de los archivos, sino que caímos ahí, llegamos. Pero hay unos que sí desarrollamos el amor y la pasión y se nota. Pero hay otros que lo estudian y de pronto continúan en ella por un tema de es que no hay más para hacer. Hay otros que se dan cuenta que definitivamente no es lo que les gusta, lo que les apasiona y deciden darle un vuelco total a su nivel, a su profesión. Pero es importante, lo que yo digo es tomar decisión. Porque cuando uno hace las cosas con amor, con pasión, porque le agrada el tema y simplemente esperando la quincena o esperando el sueldo, pues ahí está el tema, ahí está un riesgo muy grande, que es hacer cosas inadecuadas por falta de querer seguir preparándose. Entonces es muy importante. Doctor, y continuando con esto, ¿cómo considera que será el archivista dentro de 50 o pongámosle 100 años? ¿Cómo considera usted que va a ser el archivista dentro de 50 o llevémonos a los 100 años? Bueno, vayámonos a los 50 años, que yo creo que es un escenario más próximo y en el que seguramente incluso los nuevos estudiantes que están hoy, como los que usted está ayudando a formar, se van a desempeñar. Si a mí me hubieran preguntado cómo era el mundo de la archivística 30 años después, yo empecé en el año 80, y yo me gradué en el año 86, o sea, hace 30 años que obtuve mi título, y me hubieran preguntado cómo me lo hubiera imaginado, probablemente me hubiera equivocado en la predicción y no me lo hubiera imaginado como lo que hoy es.
porque pues es que hace 10 años no teníamos smartphones y hoy sí. Y hay una cantidad de cosas que la tecnología está cambiando que resulta difícil predecirlo. Pero diría que en principio es un mundo en el que la formación en 50 años, lo primero es que dependerá de nosotros como colectivo profesional y de todo el sector archivístico mundial. Eso no es un tema colombiano, sino del sector archivístico mundial, que la archivística como ciencia y el archivista como profesional de esa ciencia perdure. Es decir, en el mundo han existido profesiones que ya hoy en día no se ejercen porque su conocimiento ya no es demandado por la sociedad y porque la modernidad la llevó a desaparecer. En el mundo de los archivos, de nosotros depende de que esta profesión y esta disciplina no desaparezca. Estamos corriendo un alto riesgo de que eso pase, de que desaparezcamos, porque no nos estamos transformando al ritmo que requiere la sociedad moderna. Pero me refiero a ese proceso de modernidad, porque los archivos definitivamente van a seguir existiendo. Y particularmente vamos a tener que hacer un esfuerzo por la preservación de los archivos, tanto digitales como físicos, pero pues es decir, un edificio, si no pasa nada, un cataclismo, los archivos históricos basados en fuente papel o en medios analógicos, pues ahí van a estar en un edificio que demanda un grupo de personas para que puedan desarrollar su actividad y va a haber un número de usuarios que los van a seguir consultando, como ha pasado con las bibliotecas a lo largo de su vida institucional. O sea, fíjense que los archivos y las bibliotecas y los museos llevan miles de años en la historia de la humanidad. No hemos desaparecido, al contrario, nos hemos reinventado muchas veces y hemos ido mejorando. Pero el mundo de lo digital sí es una amenaza que está surgiendo y que si no lo consideramos adecuadamente, yo ya he estado leyendo algunos artículos muy pequeños sobre la posibilidad de la robótica aplicada al mundo de los archivos digitales, y entonces pues podemos tender a desaparecer porque ya nadie va a necesitar la intermediación para buscar información. Va a un sistema y en el sistema encuentra lo que está buscando. Pero si logramos controlar ese factor, o sea que es un factor de amenaza serio, de que desaparezcamos como disciplina o como formación o como profesión, no me puedo imaginar el mundo de los archivos diferente a lo que mandan las nuevas tendencias, y seremos trabajadores digitales. O como decía un archivista español, la archivística moderna será digital o no será. Sí. Definitivamente es digital. Sí. El crecimiento del volumen de información electrónica desborda incluso la capacidad de almacenamiento de los sistemas. Entonces eso supone que los archivistas vamos a tener que incursionar en ese mundo si estamos calificados para hacerlo y si estamos preparados, y eso requiere unos niveles de formación muy sofisticados y más avanzados de los que nos podemos imaginar al día de hoy. Controlando la amenaza que hay y que se cierne sobre nosotros, si no somos capaces de reinventar nuestro rol profesional y nuestra propia formación. Pero en estos 50 años van a pasar muchas cosas. Entonces necesitaremos archivistas que sigan atendiendo el mundo analógico, porque en países como el nuestro, donde el papel sigue siendo el centro de la administración pública y privada, pues necesitamos archivistas para tratar estos documentos físicos que siguen existiendo, algunos muy desordenados, o sea que llevamos 20 años hablando de fondos acumulados y no hemos logrado erradicar el problema, y se siguen produciendo fondos acumulados. Entonces esa transición nos lleva a que tengamos definitivamente que seguir contando con archivistas con esas competencias en el mundo de lo físico, pero nos lleva a que
debemos ir formando archivistas con competencias en el mundo de lo electrónico. Si lográramos que fueran paralelas sería perfecto. Y digo, si lo lográramos, pero cuando uno está enseñando, por ejemplo, organización de archivos, si bien los principios archivísticos aplican en ambos casos, las formas de aplicar los conceptos en el mundo electrónico son distintas a como los aplico en el mundo físico. Y entonces requeriría dos profesores con dos enfoques distintos sobre los mismos principios, y la universidad simplemente me da una asignatura para que haga las dos cosas. Creo que ahí tiene que haber también un proceso de transformación de los currículos universitarios y de los currículos de formación. Entonces, sí necesitamos hacer esa transición de manera ordenada. Alguien deberá seguirse dedicando a lo convencional y tradicional, y otros tendremos que irnos, y yo me incluyo ahí, en los nuevos escenarios para liderar la transición hacia el mundo de lo digital, que requiere competencias incluso que no han sido creadas, nuevas completamente, y conocimientos que apenas se están vislumbrando. Los archivistas del siglo, de la próxima generación, y me estoy refiriendo que empiecen a estudiar archivística en el 2020, los archivistas que empiecen a estudiar en el 2020 y que tendrán una visión de 25 años más o menos para su ejercicio profesional al 2045 aproximadamente, deben requerir unos niveles de conocimiento supremamente especializados y con una dosis enorme de componente digital, pero muy, muy grande. Y asociado a eso, otros conocimientos que van a tener que ir adquiriendo, que no necesariamente son digitales, que tienen que ver con lo mismo, la administración, la historia cambiará, la administración cambiará, el derecho cambiará, la sociología cambiará, otros ámbitos de la formación integral, sobre todo para los profesionales universitarios, van a ir cambiando, y necesitamos llevar estos dos mundos paralelos hasta que al final el mundo de lo físico se regirá por unas reglas, y el mundo de lo electrónico seguirá avanzando ahí sí hacia los horizontes que nos planteen los próximos 100 años, pero creo que el cambio va a ser muy fuerte, con el riesgo de que si no nos preparamos vamos a desaparecer. Muy interesante, doctor. Ahí también hay algo muy importante, y es cuando sería, digamos, un error pensar, y se escucha y se ve bastante, incluso las empresas que nunca han tenido el apoyo de un archivista, una persona preparada en técnico, tecnólogo profesional, pues no, es que yo ya no necesito una persona de archivo, porque es que yo ya aquí ya no estoy produciendo documentos en papel. Estos son documentos digitales, y también hay archivistas que pueden llegar a considerar: mi profesión va a desaparecer porque lo mío lo va a hacer el ingeniero de sistemas. Y hay que tener una claridad. El ingeniero de sistemas está preparado para un tema para un fundamento informático, para un tema informático, pero nosotros seguimos aplicando nuestro rol, nuestra formación, nuestros principios, nuestra ciencia a esos documentos electrónicos, que por eso desde el Archivo General de la Nación a las entidades públicas, y que también es muy importante para las privadas, se recomienda que dentro del comité del equipo interdisciplinario haya un ingeniero de sistemas, pero no para que diga cómo es el tratamiento de los documentos electrónicos, sino cómo puede aportarle a ese tratamiento de los documentos electrónicos que proponga el archivista. Eso es muy claro y es importante entonces, y es como la tendencia a la que podríamos identificar que el archivista dentro de estos 50 años pues tendrá que ser una persona preparada en un campo electrónico, estar dispuesto a poder participar, porque si uno no participa, esto, como lo dijo una vez en una primera entrevista que hice a un profesor de la Universidad de Antioquia, Jimmy Acevedo, no es un querer, es una prioridad, es como un me toca. Si quiero seguir avanzando en esta profesión, es como un me toca, porque es que eso ya hace parte de nosotros. Eso tampoco es una tendencia, es una realidad, el tema electrónico. Claro, y aquí las asignaturas relacionadas con el tema digital e informático deben fortalecerse en los programas nuestros, sin perder el norte de nuestra profesión, porque nosotros no somos ingenieros de sistemas y no vamos a competir con ellos, a menos, claro está, que encontremos un profesional, así como usted es administrador de empresas con formación en archivística, que encontremos un archivista con formación en ingeniería de sistemas, pero ambos saberes se complementan. O sea, aquí particularmente ni nosotros hacemos lo de los ingenieros, ni los ingenieros pueden hacerlo lo nuestro. Y cuando una persona, y me refiero a eso, le dice a alguien es que yo voy a desaparecer, o mi profesión va a desaparecer, o alguien dice
no necesito un archivista porque todo es electrónico. Eso denota que nosotros no tenemos en un momento dado la formación suficiente para defender el contexto en el que nos vamos a desenvolver en los próximos años. Si hubiera adquirido la formación, le estaría diciendo, no señor, ¿por qué lo que usted tiene ahí es un archivo? Porque aquí ya no es un depósito, no es un edificio que tiene un depósito, estantería y con cajas. Es un servidor que tiene unos Blu-rays con información almacenada. Pero eso es un archivo. Porque es que el concepto no es el del edificio hecho de ladrillo. Sí. Es otra cosa completamente diferente. O sea, ahí también está fallando algo de la formación que no le estamos transmitiendo a las personas para que tengan los elementos comunicativos suficientes y le puedan debatir a ese gerente que eso también es un archivo. Y este error se comete permanentemente. Vengo de una conferencia en donde el gerente general de una entidad que dictó una conferencia, allí, el gerente dijo, no, es que mire, este es un edificio y ahora ya vamos a tener todo en este servidor y entonces ya no hay archivo. Y se le tuvo que corregir y decirle, no, eso no es cierto, ese es el archivo. Ese es el nuevo archivo. Y para tener eso ahí, usted tuvo que haber hecho muchas cosas. Si usted lo tiene mal gestionado, garbage in, garbage out, dicen los ingenieros. ¿Sí? O sea, basura entra, basura sale. Sí. Pero también parte de nuestra formación. Si yo he sido suficientemente y bien formado en esas nuevas competencias, voy a poder debatir por lo menos con esa persona y explicarle y comunicarle que el archivo no desaparece porque ya pase al mundo digital. Un motivo más para seguir avanzando en nuestra formación, ¿cierto? Ese será un motivo más para poder seguir avanzando en nuestra formación, para poder llenarnos también de argumentos y mejorar podríamos decirlo, la defensa de lo que hacemos, ¿cierto? Doctor, para ir culminando, quisiéramos, y toda esta información y este excelente contenido que hemos tenido, ¿qué libro nos podría recomendar para seguir desarrollando, de cierta forma, nuestra profesión como archivistas? ¿O qué libro usted nos recomendaría también como para crecer en un tema profesional y también personal? ¿Por qué no? Bueno, es una pregunta muy difícil porque el tema de la literatura es un tema muy personal. Sí. Pero digamos que a mí particularmente lo digo por mis gustos de lectura. Sí. Pero creo que es aplicable como consejo a otros colegas que se están formando, por lo menos en el tipo de temáticas que deberían motivarnos en este momento. Yo creo que la literatura que tiene que ver con los temas de nuestro pasado no puede desaparecer, sea literatura técnica o sea literatura histórica o sea novela o cualquiera de estas otras obras que son tan importantes. En el pasado, usted se acuerda que El nombre de la rosa era un libro que pues no sé si a usted, pero a los bibliotecólogos nos tocaba leernos en primero o segundo semestre. ¿Sí? Exactamente, y es un libro que es interesante porque tiene que ver con la fundamentación. Pero yo sí creo que tenemos que leer mucho sobre la historia de la humanidad, porque es lo único que nos va a permitir saber de dónde venimos. O sea, si nosotros pensamos que es que el mundo apareció y como pueden pensar los millennials que miran un teléfono de disco de esos que usábamos en la época mía y que es que ¿cómo así que ustedes se comunicaban con eso como si ellos como si la humanidad hubiera empezado con ellos? Sí. Pues no vamos a tener ninguna posibilidad de impactar el mundo, pero yo justamente estaba leyéndome un libro que me regaló una persona que se llama La Ciudad Antigua, tiene que ver con la Grecia Antigua. Y así sobre ese universo de lo que pasó en la Grecia Antigua y en la Roma Antigua, hay mucha otra literatura de diferente enfoque. Porque nos ubica en un contexto en el que nuestra profesión surgió. Sí. Si yo logro apropiarme de esos contextos históricos, voy a poder tener una muy buena fundamentación de lo que estoy haciendo hoy y de hacia dónde me voy
me voy a proyectar. Entonces, ese tipo de literatura es clave y como le digo, estoy leyéndome este que se llama La ciudad antigua. Otro libro que me lo regaló un amigo que ya tiene que ver con mi profesión, que yo creo que es literatura obligada porque no es un libro técnico. Es decir, en nuestra profesión, todo lo técnico hay que leérselo. Y cuando yo digo todo es cualquier libro técnico y cualquier material técnico para nuestra profesión que nos caiga en las manos, no podemos dejarlo de lado. Hay que leerlo sí o sí. Pero yo me refiero a uno que me lo regaló el autor mismo, un colega nuestro, se llama Diego Navarro Bonilla, es un autor español, que se llama La imagen del archivo en el siglo XVI y el siglo XVII. Es un libro que cuenta un poco las tensiones que hay en el mundo de los archivos frente al imaginario que tienen los ciudadanos sobre lo que los archivos representan para ellos. O sea que el problema de la imagen del archivo, a veces uno piensa que lo tienen las sociedades modernas. No, el problema de la imagen del archivo ha estado siempre presente desde que los archivos existen, como el de la biblioteca ha estado siempre presente desde que las bibliotecas existen. Entonces, hay un imaginario de la sociedad sobre lo que los archivos son. Léanse ese libro que se llama La imagen del archivo, representación y funciones en España entre los siglos XVI y XVII, y van a entender muchas cosas que estamos viviendo hoy en día del mundo de la archivística actual. En particular, la tensión que hay entre la sociedad y el archivo como institución. Y quien representa esa institución, que en muchas ocasiones de manera equivocada se entiende que es el Estado o el gobierno. Si leemos y comprendemos bien ese libro, vamos a entender por qué todavía hay ciudadanos que se meten a la alcaldía a incendiar los archivos de la alcaldía. Entonces, muy interesante, doctor. Saber leer. Exactamente, o sea, digamos, aquí esto es clave. Y hay otro libro que me gusta mucho, a mí me gustan mucho los libros que tienen que ver con tecnología. Un libro que yo creo que nos puede cambiar la idea sobre lo que significa la innovación, es la historia de Steve Jobs. Ese libro es un libro que a uno lo puede ubicar en un contexto de cuando nos vemos como personas que podemos ser capaces de transformar una sociedad a pesar de las dificultades por las que hayamos atravesado, independientemente del tipo de dificultades, o sea, y quitando los elementos propios de la humanidad de ese personaje que lo lleva a uno, es un ser humano, y como ser humano todos cometemos errores y todos tenemos cosas que a otros no les gustan y de pronto cosas que hicimos que no debimos haber hecho. Pero ese libro es muy relevante. Y otro que lo he tenido que revisar para mi tesis doctoral, que se llama El modelo Google. El modelo Google. Modelo Google. ¿Ve? Sí, es un libro de Bernard Girard, y que un poco nos cuenta cómo se dio toda la revolución administrativa, porque cuando uno habla del modelo Google, uno piensa que eso tiene que ver solamente con tecnología. No, el modelo Google tiene que ver con enfoques administrativos. Y es muy interesante porque además Google tiene mucho que ver con nuestra profesión. Sí. Todo lo que tiene que ver con recuperación, motores de búsqueda, descripción, análisis, indización. O sea, si uno mira Google, está lleno de términos que son perfectamente propios de la archivística como tal. Así de que esos son 4 libros que yo recomendaría mucho en este momento para quienes están empezando en la profesión y aún para quienes no están empezando pero que quieren tener una literatura que los distraiga pero además que les sirva. Ahí hay 4 propuestas. Muy interesante, doctor. Saber cómo hemos sido, qué es el resultado de lo que somos hoy y para entender cuál va a ser el futuro. Básicamente ese es como el tipo de literatura que nos recomienda. Y bueno, lo voy a tener muy en cuenta porque yo todos los viernes a los suscriptores del blog les comparto mis 5 píldoras archivísticas. Todos los viernes a las 8 de la mañana les llega un correo con 5 píldoras archivísticas de lo que yo encuentro interesante como para relacionado con el tema de la gestión documental, y siempre mi primera píldora es el libro que estoy leyendo, que yo intento, hago todo lo posible por leer constantemente libros, y ya tengo 4, voy a tener 4 en lista para continuar con la lectura.
Y bueno, Bien. doctor, esta pregunta se la hago a todos los invitados y es, con esta finalizamos la entrevista y me parece muy interesante y es ¿cómo defines el éxito desde un punto de vista archivístico? Desde el punto de vista archivístico, yo defino el éxito como la capacidad de hacer realidad nuestros sueños. Si somos capaces de convertir nuestros sueños en realidad, ya hemos tenido éxito. Y dentro de ese tránsito en el éxito nos vamos a encontrar con fracasos que son las oportunidades de aprendizaje. El fracaso no es un componente negativo, si uno lo mirara desde como una visión opuesta al éxito. No, el fracaso es una oportunidad, es un aprendizaje, ni siquiera una oportunidad de aprendizaje. El fracaso en sí mismo es un aprendizaje. Entonces, el éxito se logra también en muchas ocasiones a través de los peldaños que el fracaso nos ha planteado en la vida. Si yo logro hacer realidad mis sueños, mis visualizaciones de lo que quiero en el corto, mediano o largo plazo, pues estoy trabajando en el éxito. Para algunos el éxito podrá ser llegar al cargo que yo tuve, que digamos no estaba digamos en principio como un componente de éxito en mi caso particular. Para otros puede ser tener mucho dinero, tener su propia empresa, tener empleados. Para otro puede ser simplemente que haber logrado que su archivo sea el más moderno del país, o por algunos que su libro haya sido el libro más consultado de la profesión. En fin, o sea, el concepto de éxito está asociado con nuestros proyectos de vida, y uno en la vida no tiene éxito, sino tiene éxitos. Significa que cada pasito que damos en donde vamos convirtiendo en realidad nuestros proyectos, que en sí mismos son sueños, ya estamos teniendo éxito. O sea, que una persona no puede medirse por ese concepto de éxito desde el punto de vista de la acumulación de dinero, de las posiciones que ocupó, sino de los logros que obtuvo a lo largo de su vida. Y que tenía como meta lograrlos. Y que tenía como meta, sí, definitivamente. Comparto la misma filosofía, doctor, en el sentido de yo soy de los que piensa que yo no fracaso, sino que aprendo. Es decir, sí, exactamente. No fracaso, sino que aprendo. El tema monetario, si es un emprendimiento y no logré el resultado, pues eso se recupera. Pero el aprendizaje que uno obtiene es muy importante. Y lo mismo en el tema de los archivos. Cuando intentamos aplicar o aplicamos una práctica que, por decirlo de cierta forma, no fue buena o no tuvo los resultados que esperábamos, pues hemos aprendido. Hemos aprendido para la misma empresa o hemos aprendido para otro lugar donde podamos ejercer nuestra profesión. Doctor, pues bueno, aquí hemos terminado la entrevista. Muy agradecido por toda esa información, por todo ese conocimiento y por la disposición tan grande que ha tenido para el podcast. Sé que los suscriptores del blog, la audiencia del podcast Archivística a Otro Nivel, pues tienen un montón de información que recibir, que analizar, que procesar y que les va a servir también para tomar decisiones con su proyecto de vida archivístico, como yo lo llamo, proyecto de vida archivístico. Tomar decisiones y definir para dónde vamos, qué quiere ser y qué espera con esta profesión que nos va a dar muchos réditos y nos está dando y sé que nos va a seguir dando. Doctor, muy agradecido por el espacio que nos ha brindado. No, a usted más bien, Eddie, por la oportunidad de poder compartir mis pensamientos con usted, con los lectores de su blog y seguramente con muchos archivistas presentes y futuros que pueden encontrar algo positivo en esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Doctor, muchas gracias.